Mendoza al mundo. Necesitamos la fe, necesitamos amor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Necesitamos la fe, necesitamos amor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu Santo para que vuelva a nosotros. Necesitamos la unción, necesitamos ardor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Necesitamos la unción, necesitamos ardor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu Santo para que vuelva a nosotros. Necesitamos volver. Necesitamos saber los caminos de Dios. Necesitamos poder. Necesitamos valor. Necesitamos saber. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos dando inicio al programa Debemos volver al Espíritu Santo. Hoy nos visita Adrián Llanos. Vamos a tener una charla de amigos con él y vamos a hablar también de la obra del Espíritu Santo en su vida y en general en la vida de todos. Bienvenido, Adrián. Buen día, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Me alegro muchísimo, Adrián. También lo tenemos en los controles a nuestro querido amigo Gabriel Rodríguez, que siempre con tanto amor, con tanta dedicación, Profesionalismo. eso, y mucha bondad. Es un gusto que él esté aquí con nosotros. Gracias, Gaby. Gracias. Hoy vamos a empezar con una pequeña oración, ¿te parece, Adrián? Sí, claro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que hay mucho por pedir, no solo por Argentina. Perdón, es que estamos en pleno Mundial de Fútbol. Es inevitable Por que todos nos hierva la lados están las sangre. banderas, está todo. Pero yo le pediría al Señor por la patria. Ayer fue 9 de julio. Y a veces se producen situaciones duras, tristes, sobre todo nosotros que somos comunicadores, las personas tenemos diferentes lenguajes para comunicarnos, cada una tiene diferentes lenguajes, entonces le pedimos al Señor en esta mañana, querido Jesús, querido Espíritu Santo, ya que vos tenés el lenguaje universal del amor, que podamos comunicarnos con amor y que podamos entendernos también y que podamos obrar también
en consecuencia con todas las virtudes, con todos los dones que vos tenés para darnos, Divino Espíritu. Y voy a leer una palabra de Dios que traje especialmente para vos, pero en general para la audiencia y para todos los que están en la radio, que somos comunicadores o evangelizadores, es decir, que llevamos la palabra de Dios. En Ezequiel, capítulo 33, a partir del versículo 30, hay un pasaje precioso que tiene el título Cantante de Amor. Entonces le está hablando Dios a Ezequiel y le dice que van a escucharte a tropel la palabra de Dios. Escuchan, pero no la practican. Eres para ellos como un cantante de amor, tienes buena voz, tocas armoniosamente, escuchan tus palabras, pero no las practican. Luego se darán cuenta de que tenían un profeta en medio de ellos. Fíjate qué precioso. Yo me quedaba con esta imagen como que Dios es como un cantante de amor que lleva buenas noticias, que, que tiene una voz esplendorosa día a día y que nos invita a nosotros a ser profetas y a ser cantantes de amor, más allá de que por ahí la gente no nos escuche, no nos entienda, nos cuestione, pero no dejar de perseverar en eso, ¿no? Ya que estamos hablando del canto y de los cantantes, yo estoy en un coro esloveno de Mendoza, y si bien ahora estoy en una pausa, nosotros ensayando muchas horas, poniéndole mucho empeño, a veces nos daba mucha tristeza cuando teníamos alguna actuación, sobre todo música sacra, en alguna parroquia, en alguna iglesia, en algún templo, y había 10, 15 personas en la audiencia y bueno, y después reflexionando llegábamos a la conclusión de que para uno era suficiente. Seguro. Entonces, si podías conmover ese corazón, ya estabas llegando con el mensaje. Así que bueno, eso nos ayudaba mucho y escuchando la lectura tuya, pienso que a Dios le debe pasar lo mismo, ¿no? Dirá, tanto cariño botado, entre comillas, como existe esa frase, tanto esfuerzo, tanto empeño y que no estemos dispuestos a recibir ese derrame, ¿no? De cariño, de amor y de todo lo que Él hace por nosotros. Qué difícil es entenderlo y bueno, yo siempre le pido y rezo que me dé ese entendimiento, que me abra la mente. Me encanta la oración que al Espíritu Santo de Juan Pablo II. Ajá. Esa yo cada vez que puedo la rezo y me encanta porque te ayuda muchísimo a pedir por el entendimiento, a que tu mente se abra y la puedas usar en práctica de beneficio, ¿no? Para el crecimiento personal y el de los que te rodean. Le damos gracias al Espíritu Santo en esta mañana, este programa dedicado a Él. Y bueno, que Él está viendo nuestras intenciones, las intenciones de la audiencia, las intenciones de todos los que conforman esta radio y que siempre conservemos la esperanza, ese amor, esa buena voz, esa ternura y que no nos dejemos aplastar por esos problemitas que siempre vamos a tener porque, bueno, si al Señor lo persiguieron también, nosotros sabemos que tenemos nuestra cuota de Y cruz. si Él lo permite es porque para algo bueno son pruebas o simplemente tenemos que demostrar que vamos a ser probados a fuego, ¿no? Como Claro. el hierro. Pero pedir la gracia al Señor de seguir amando, perdonando. Bueno, terminamos acá. Bueno, todo el programa es oración, así que vamos a un tema musical.
Bueno, le quiero recordar a la audiencia nuestro teléfono para que envíen sus pedidos de oración, sus comentarios, sus saludos. 261-589-3993. Bueno, y mucha gente nos ve por YouTube a posterioridad o por las redes o por Facebook, pero si nos quisieran ver en vivo, también pueden tener la aplicación de Twitch, TWITCH, y vernos así en directo y vernos la cara, porque con la aplicación de la radio, Radio Digital Católica, solo escuchan, y con Twitch escuchan y ven. Y además tenemos una novedad para facilitarle, que estamos permanentemente trabajando para facilitar la llegada de esta señal a todos los dispositivos por todos los medios posibles. Directamente en un buscador o en su navegador de internet colocan rdc.ar y ahí pueden vernos y escucharnos. No hace falta instalar Twitch, no hace falta instalar nada. rdc.ar. Eso es algo que estamos lanzando, lo estuvimos probando, ya está la fase de prueba superada. Quizás la parte de diseño, imagen, quede unos retoques para que sea más bonito, pero la funcionalidad ya está vigente, así que entrando a rdc.ar van a encontrar nuestro programa en vivo para escucharlo o verlo, como prefieran, sin instalar ninguna aplicación ni entrar a páginas Perdón, externas. Y entre RDC no va punto. No, No. rdc.ar. Bien, porque a veces esos pequeños detalles, Sí. ¿viste? Son los que te complican la vida. RDC.ar. Nosotros quisimos encontrar la forma más fácil de acceder y de memorizar para no estar con Y con las mayúsculas, las minúsculas, no hay problema. indistinto. Es indistinto. Sí. Genial, genial. Así que bienvenidos a nuestra nueva página. Bueno, lo que nos has explicado ya nos está diciendo algo de quién sos. Sí. Contanos un poquito tu función acá en la radio. Bueno, gracias de nuevo por la invitación, Mónica. Gracias por hacerme parte de este programa, que soy un fiel oyente, ya que en mi trabajo tengo la posibilidad de tener la radio todo el día prendida, ya sea por la pantalla, mirando el Twitch o el vivo. Y bueno, y mi trabajo en la radio, además, hace de que tenga que seguir los programas y ver de qué se tratan, ver si salen bien, si se escuchan. Mi nombre es Adrián Llanos, yo hace 25 años que participo en la radio, con mucho orgullo, con el honor de sentirme parte de que Dios me haya elegido para el puesto donde estoy humildemente ocupando, y espero no fallar y seguir siempre adelante como lo he hecho. Cada uno sabe que tenemos distintas pruebas, a veces nos alejamos un poco, volvemos, pero bueno, la presencia siempre ha estado, y la presencia de la radio en mí también siempre estuvo, como ese sol que aunque no esté, aunque no lo veamos, está. ¿Por qué digo esto? Porque en los tiempos más difíciles que yo viví, hace mucho tiempo, allá por el año 2000, una crisis muy grande en nuestro país, como estamos acostumbrados en esta montaña rusa de subir y bajar. Ay, ni me hagas acordar. En el 2001, luego del helicóptero y todo eso, entramos en una etapa económica muy difícil en mi familia. Y bueno, yo opté justo estaba terminando el secundario con 17 años, a salir de Argentina, ya que, como comenté anteriormente, pertenecía a la Asociación Eslovena de Mendoza. Entonces, por tu mami. Sí, mi mamá descendiente, nacida acá, mis abuelos inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a Buenos Aires y luego buscaron un lugar parecido a su tierra, y bueno, acá le dijeron hay montañas, hay verde, bueno, verde no había mucho, pero había un poco de verde, así que Qué buscaron. Hermosa historia. Muchos se fueron a Bariloche, que es lo más parecido a Eslovenia. Otros se quedaron en Buenos Aires porque, bueno, ahí nomás encontraron un trabajo, y el resto
una gran parte se vino a Mendoza. Mira. Y Sí, se diseminaron por todo el país también, ¿no? Por claro. distintos lugares. No, pero acá hay una gran comunidad eslovena. Sí. Con orgullo digo que Eslovenia es, y seguimos rezando para que lo sea, más del 90% de su población creyente, católica, apostólica, romana, y con mucho orgullo digo que de ese 90%, un 100% o 99,9%, como se dice, practicantes. Mirá, Las iglesias llenas. Es el país de Europa que más iglesias y capillas tiene. Y me atrevería a decir que a nivel mundial, por persona, por habitante, por claro, terreno, por claro, claro, todo, ¿no? claro. A cada pueblo que vas, no solo está la parroquia, sino que hay un montón de capillas. Y apenas, como es un país que tiene la población por todo el país repartida, no está concentrada como nosotros en Qué bien. ciudades, ya que el relieve lo impide, ¿no? Sí, La sí. ciudad capital sí es bastante grande, un valle grande, pero en su mayoría Eslovenia es montañosa, similar a Austria, Ujú. ya que está al límite con los Alpes. Y bueno, esa región es bastante ondulada. Entonces eso hizo que la gente se instalara en distintos valles de ríos y con mucho riesgo de Vos inundaciones también. fuiste ahí a esa edad, a Yo me fui a Eslovenia. los 17 años, tuve que ir a la casa de gobierno, todavía me acuerdo que estaba ahí La el registro, autorización ajá, de de la viaje. emancipación. Me Ay, te emanciparon. Sí, emancipaste. porque yo allá necesitaba carnet de conducir, Claro, trabajar, todo, claro. no Bueno, podía tenías estar la... esperando. Y antes estaba la ley de los 21 años, así que peor Claro, todavía, ¿no? peor, sí, sí. Entonces, bueno, con mucha lucha para que me firmen la emancipación, eh, salí. Más que nada no me la querían firmar porque no querían que me vaya, no, porque iba a ser independiente. Claro. Entonces armé mi bolsito con lo que tenía. La verdad que fueron momentos desgarradores, tristeza en el alma que bueno, que solo Dios conoce. Hay un negro, una canción que le llaman negros, las Pues, oraciones de los negros, negros espirituales. espiritual, que si la puedes buscar, Gaby, me Ah, a encantaría mí si me la podemos poner. encantan. Si hubiera sabido. A mí me La encanta. Nobody Knows Ah, Travel I See. ajá. Si hubiera sabido, sí. Solo Dios sabe los sufrimientos, creo que se llama la canción. Muy bonita. Me encantan a mí los negros espirituales y como cantante de un coro la Claro, hemos cantado y es claro, una claro. canción que no deja de moverme el Sí, corazón. sí, sí, Porque me siento identificado, sobre todo en esos momentos sí, que sí. todos tienen, todos los pasan, todos pasamos por esas pruebas de sentirnos tan lejos, ¿no? De nuestros seres queridos, de Dios, de todo y sin ser nada y sentirse como que todo se termina, el fin del mundo, ¿no? Lo que habrán sufrido los esclavos y todo. Uno comparándose al fin y al cabo Sí. somos, Bueno, pero en realidad todos los inmigrantes, los que vinieron a América, uy, los que estuvieron en los centros de concentración, mm, las historias que me contaba mi abuela. Por ejemplo, ella estaba a cargo de cuidar a los bebés y tenía que ir a buscar los biberones para darle las mamaderas para llevarles la leche. Y dice que de a gotitas tomaba de lo que caía, cuando ella trasladaba las mamaderas, de esas gotas, la mía porque el hambre que tenía y qué era bárbaro. impresionante. Pero eso era allá en Eslovenia. Estaban en Italia, en Spital era el centro de refugiados más que Ajá. de concentración, porque ellos lograron escapar hacia la zona donde ya estaba la Cruz Roja y ya los Ah, estaban, perfecto. habían negociado y bueno, a ellos los liberaron a las niñas. Mi abuela tenía 15 años, cuando vio por última vez se fue de su casa y vio por última vez a sus padres despidiéndose porque venían los partisanos violando a las niñas y matando a los hombres. Entonces era horrible. Y para salvar a su niña la mandaron a que se vaya. Qué bárbaro. Así que bueno, todo eso viene Bueno, a cuento de lo que estoy contando. Yo quería ir, en ese momento estábamos preparando un viaje con la colectividad eslovena, en donde yo estaba en un grupo folclórico y nos invitaban a hacer una gira por allá. Así que íbamos con todo pago.
inclusive alojamiento y todo el transporte en Eslovenia. Así que decidí ir a quedarme. Fui con el grupo folclórico, aproveché el viaje que me llevaron y bueno, después me quedé, mis compañeros volvieron y esa fue también otra despedida muy triste porque iba mi hermana también, una de mis hermanas, tengo 6 hermanas, y ella volvía y yo me quedaba, entonces... 6 hermanas y vos sos el único varón. No, 2 varones más, somos 9. Wow. Wow. Así que bueno, la vida se fue a esa edad formando de manera distinta a la que un adolescente de hoy en día quizás o la mayoría puede enfrentarla, que ya están pensando en entrar a la universidad o bueno, etcétera. Yo solo pensaba cómo juntar un peso para poder salir adelante y ahí arranqué. Me inscribí en el colegio secundario porque me habían quedado materias acá sin terminar. El secundario lo tenía incompleto, entonces quería terminarlo allá. Y fue imposible por el idioma y las exigencias, nada que ver, entonces desistí. Pero estar estudiando en el secundario allá, inscribiéndome, me sirvió para que me dieran un internado para estudiantes, ya que como dije recién, los ciudadanos están repartidos por todo el territorio esloveno, entonces muchas escuelas tienen internado para que los alumnos que vienen de los pueblos, de las ciudades que están alejadas, puedan quedarse en la semana a dormir. Entonces a mí me vino como anillo al dedo, tenía alojamiento incluido y como estudiante podía hacer pasantías estudiantiles y empecé a trabajar así. ¡Qué bueno! Hasta que logré instalarme, mejorar el idioma y bueno, y entrar en el mercado laboral de allá, conseguí un empleo. Bueno, vamos a hacer un cortecito, sí, porque nos estamos extendiendo mucho y está muy lindo y muy interesante lo que nos estás contando. ¿Podemos ir a un corte musical? Yo te busco el link y te lo paso. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Estamos en el programa Debemos Volver al Espíritu Santo con la visita de Adrián Llanos, que desde hace 25 años colabora con nuestra radio. Gracias, Adrián. Y fíjate cómo está muy atento Gaby, que te ha puesto este tema tan acorde a lo que vos nos venías diciendo, Sí, me encantó, al gracias Espíritu Gaby. Santo, de sumergirnos en el Espíritu Santo cuando nos sentimos cansados, Cuando está agobiados, desgastada la... imaginarnos ese río de agua viva y que ahí el Señor nos llena de amor, nos llena de alegría, de fuerzas. No, bueno, es una forma de orar también con la imaginación. Yo, Así que yo tengo 3 puntos, 3 pilares, por decirlo de alguna manera. Yo a los 17 años, como fue tan abrupta la salida del país, quedé muy dolido y sobre todo quedé dolido con Dios. Porque cómo era posible que de familias tan creyentes, que lo daban todo, iban a misa, practicantes, qué sé yo, los abandonara. Entonces después se me empezó a sumar los pobres, los miserables, los chorros, porque es despectivamente la forma de nombrarlos, aunque son gente, yo les tengo un cariño muy especial. A mí me dicen, ¿cómo vas a querer a un chorro? Mira, le digo, ¿qué sabes lo que lo llevó a eso? A la droga, a estar en la calle, a dormir en una vereda. ¿Por qué no podemos? Está bien, pero pueden entrar y te hacen algo y le hacen algo a tus seres queridos. Bueno, pero eso ya no está en nuestras manos, está en manos de Dios. Ahí mi mamá siempre decía, yo siempre rezo por ustedes, pero cuando salen de la puerta para afuera yo tengo que empezar a pedirle a Dios porque yo ya no están a mi vista. Entonces la fe principalmente, tengo que decir que llegó por mis abuelos y mis padres. Y creo que la cuna de todos nosotros donde nos llega ese regalo es la casa primero, ¿no? Después todo lo demás y lo que buscamos solos y la escuela, la educación, pero creo que tenemos que velar mucho por el hogar y que la familia bien constituida, más allá que sea creyente o no, pero si es de buena voluntad, siempre te va a llevar a Dios, porque para todos es el mismo, fuera de Bueno, ¿y cualquier cómo religión. resolviste ese enojo con el Señor? Bueno, el enojo lo resolví a palazos, si se puede decir, porque yo necesité mucho la conexión con mi familia, mis seres queridos de acá. Entonces no había mucha conexión de internet como ahora. Había muy No, poco. La no. única manera que... Hemos avanzado en pocos Un años. montón. La única manera que había eran los cibercafés famosos. Entonces acá habían muy pocos. Allá quizás en Europa ya estaba más difundido el tema de los ciber e internet en las casas, pero acá no. Entonces yo para comunicarme tenía que quedar a una hora fija, a un lugar, y mi familia si iba al ciber, tener la suerte que hubiera alguna computadora libre, si no yo me quedaba colgado. Entonces eso era un vaivén insoportable, porque yo esperaba como loco, quizás una vez por semana, una hora, poder comunicarme, saber qué hacen, cómo están, y costaba muchísimo. Entonces mi mamá empezó ella ya participaba en la radio, entonces iba al programa del padre Lalo y era telefonista en Vive Jesús.
Entonces Mirá, qué lindo. se le ocurrió que me podía enviar mensajes por la radio, porque la radio en ese momento empezó a transmitir por internet. Claro. Así que ya estaba el stream. Éramos como pioneros, ¿no? En stream. Tengo que decir que Pablo Amestoy, que estaba en ese momento a cargo de eso, investigaba mucho. Entonces, para que yo la pueda escuchar, empezó a hacer el stream para mí. Mira, Entonces, ahí en contubernio con mi madre, empezaron los dos. ¿Y cómo podemos hacer para que mi hijo escuche allá? Y bueno, ya voy a investigar por internet, creo que puede. Y así empecé yo a escuchar. Y escuchando la radio me llegaban los mensajes de mi mamá. Entonces el padre Lalo decía, bueno, acá la mamá de Adrián Irenca dice que le manda saludos, que acá está con nosotros, que qué sé yo. Entonces fue una manera de empezar a sentirme más cerca y conectado. Y bueno, empecé a escuchar la radio esperando mensajes de mi familia y me empezó a entrar de a poquito. Si bien yo ya traía una base de la fe, no era tan ferviente. Iba a misa cuando era obligatorio, cumplía, era el Ahí va. cumplir porque el mandato, no por sentirlo tan profundo, pero la semillita estaba, claro. de ir de chiquito a misa, de que te obligaban y vos por ahí refunfuñabas, pero tenías que ir. Todo eso iba penetrando y esas homilías, esas palabras, esos evangelios iban quedando en el niño, como quedan en todos los niños que por ahí yo hablo con mis hermanas y les digo, llévenlos, porque algo les va entrando, les va que no, pero que Seguro. son indios, que son inquietos, que hacen lío, que los tengo que Seguro. sacar afuera. Pero de a poquito se van a ir quedando sentaditos y es una prueba y error y un trabajito que de a poquito se va logrando. Usted lo sabrá si le habrá pasado. Bueno, entonces, así me fui acercando a la radio. En alguno de los viajes que hice me traje una camarita, entonces ya no solamente era internet, le pusimos una cámara, entonces fue la primera radio de Mendoza que se ve. El eslogan de la radio en esa época fue la radio que se ve. Empezamos con el stream y el video, además de la antena. Y cuando fui por primera vez, esa vez a la radio a hacer esa donación, ya Pablo como que me agarró, me enganchó y no me soltó más. Me dijo, mira, vos necesito que me ayudes con la parte de tecnología, tráenos cosas nuevas, tráenos avances que hay allá y que acá no los vamos a ver nunca o son inalcanzables. Así que empecé a traerme en viajes placas y cosas en las valijas que nunca me paró la policía, nunca me abrieron nada. Mira. Nunca, siempre pasé como por un tubo, que en ese momento era imposible porque te revisaban todo. Y bueno, y nunca me... Ahí eran pequeñas, así como pantallazos de la presencia de Dios en situaciones que yo decía, ¿cómo puede ser esto? A otros capaz que le abrían y le sacaban una tontería y yo pasaba con placas de computadora y nunca me abrieron nada. Mira. Abusé de eso porque me traje algunas cosas para instalar un ciber en mi casa, así ya no dependíamos más de ir a otro lado. A falta de ciber puse uno en mi casa y bueno, y ahí empezaron a trabajar mis hermanas atendiendo gente que iba al ciber y yo tenía ciber libre porque podía a las 24 horas conectarme. Qué lindo. Así que bueno, eso fueron gracias de Dios que por su intercesión se lograban. Y bueno, y mi mamá empezó a molestar de a poquito, tiqui, que ella quería ir a Medjugorje. Quería ir a Medjugorje, que yo sea sus ojos, que cómo puede ser, estando tan cerca, no pueda ir y contarle qué pasa ahí, qué se habla tanto, qué pasa ahí, Bueno, por favor. Acá Medjugorje sigue en el próximo bloque. Ah, bueno. ¿Te parece sí. bien? Bueno, no? bueno. A ver, Gaby, ¿qué tenemos ahora de música bonita? Y les recordamos los teléfonos 261-589-3993. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah.
Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. If you get there before I do, oh, yes, Lord. Tell all my friends I'm a-coming too. Oh, yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Radio Digital Católica promueve la cultura de la vida, la familia y el amor en cada uno de nuestros programas. Necesitamos la fe, necesitamos amor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Necesitamos la fe, necesitamos amor. Recién estábamos escuchando un negro espiritual que, ¿cómo se llamaba, Adrián? Nadie sabe lo que yo sufrí. Ah, mira. Bueno, yo te cuento, te vas a querer, no lo vas a querer creer lo que te voy a contar. Que yo de chica, desde los 5 años, también he cantado en coro. Ahora ya tengo la voz muy dañada, he estado enferma estos días. Pero nosotros cantábamos ese negro espiritual en castellano. La letra dice: eres Señor, mi fiel heredad, tú eres mi esperanza. He puesto en ti mi felicidad, tú mi eterna alianza. Con la misma melodía, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, a ver, voy a intentar que el Espíritu Santo me ayude. Dice más o menos así, es un poquito difícil, como todos los negros espirituales. Eres, Señor, mi fiel heredad. Tú eres mi esperanza. He puesto en ti mi felicidad. Tú
mi eterna alianza. Tu voz me da seguridad, oh Señor. Mis ojos fijos en ti están, oh Señor. Preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, me anima a mí a cantarla en inglés. Te Yo la animo. canté con el coro y decía, Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Gloria, aleluya. Bueno, y sigue, ¿no? Por supuesto, pero es Una preciosa. belleza. Preciosa. Mirá, en lo que hemos coincidido, Sí, sí. porque yo hasta ahora, bueno, la canto, Yo en así el canto para encontré, mí, esa vibra del alma, como que se sí, conecta. Yo digo, si Dios creó la música sí, y el dicho ese que dice, el que canta reza 2 veces, algo tiene que tener ¿viste de que tenía que realidad. poner el cantante de Dios? Esa palabra me la dio el Señor para vos, la de Alabado Jeremías. sea Dios. Sí, Alabado sí, sea Dios. sí, que cantemos con mucho Yo, por ejemplo, amor. cuando cantamos la misa criolla, es derretirme. Es Bueno, derretirme porque es estar en misa y cantándola. sí. Ya es el sumum. Si la misa ya es el sumum, la celebración de la Eucaristía, sumándole el canto. Bueno, voy a resumir para no dejar a la gente con la historia inconclusa Dale, en los minutitos que nos quedan, que son pocos. Voy a hacer un resumen, pero bueno, podemos extenderla en alguna otra oportunidad más profundamente por sectores, pero por supuesto. para que quede la idea de por qué estoy en la radio y mi crecimiento espiritual y cómo el Espíritu Santo actuó en cada paso de mi vida, sobre todo cuando ya empezás a ser más consciente de tus actos y de tus fallas. Porque en la adolescencia todavía estás, como la misma palabra lo dice, adoleces, y también adoleces de la madurez, de saber que Dios está siempre, en las buenas y en las malas. Bueno, yo te voy a decir que lo que te ha ocurrido a vos es algo que en general les ocurre a todas las personas. Nosotros tenemos una fe infantil, que es esa fe heredada de nuestros padres, que vos dijiste que en principio es buena, pero hay gente adulta que sigue con fe infantil, pero de pronto pasa algo, como supongamos, qué sé yo, que el sacerdote lo defrauda, que ve cosas que no le gustan, o que perdió el trabajo, o que le fue mal. Ah, claro, Dios me desamparó, pero es porque él nunca tuvo una fe madura. Siempre se quedó en fe infantil. Entonces, cuando entra en esa crisis de enojarse con Dios, de reclamarle a Dios, entra en lo que se llama la fe adolescente. Esto no te lo digo yo, lo he estudiado en los libros, en los cambios en la fe en las personas. Entonces ahí va trabajando todas sus dudas y demás, hasta que si logra, sale de la fe adolescente y ya se da cuenta que Dios está más por encima, que va al encuentro del Dios vivo y a esa relación personal de amor con Dios, y llega a la fe madura, que fue lo que vos fuiste elaborando lentamente. Viste que no era tan malo Dios, que eran... No, que, y verlo actuar en distintas situaciones. Yo, por ejemplo, claro, antes de viajar a cumplir el pedido de mi mamá, que fuera a Medjugorje, que está en Bosnia-Herzegovina, a 700 kilómetros de donde yo vivía, no tenía un peso para ir. Entonces yo puse a prueba a Dios. Dentro de mi adolescencia, mi fe infantil, dije, bueno, mi mamá me jode, me hincha con el tema este de la Virgen. A ver, si es verdad esto, si es verdad que yo tengo que ir, yo no tengo un mango, conseguíme trabajo y bueno, y cuando tenga tiempo iré. Como diciendo, vos te la rebuscarás, Dios, si realmente sos Dios. Era como
no Desafiante, no me propio de arrepiento, no me adolescente. arrepiento de haberlo hecho, pero hoy en día digo, perdón, Dios Fuiste un mío, poco ¿no? irreverente. Agacho la cabeza y digo, bueno, no sabía lo que hacía, perdóname. Lo hago y lo digo y me arrepiento, pero quizás a esa edad, teniendo esa edad de nuevo, lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, bueno, postulé para un trabajo que como estudiante podía ir a las pasantías y me preguntaban, yo quería inscribirme en la Universidad de Informática allá, por eso quería terminar el secundario y no lo logré, ninguna de las dos cosas. Pero a todos los que me preguntaban, yo estaba estudiando informática. Era mi mentira piadosa para poder apuntar a algún trabajo, porque yo acá había estado con computación desde chiquito, desde que tenía Claro, uso de razón. claro. Había estado con las computadoras gracias a mi papá que me siguió la onda y Qué bueno, me ayudaba con la tecnología en lo poco que podía, pero como teníamos un qué vecino bueno. informático, estaba metido, jugaba con los hijos de él, pero más me llamaban la atención las computadoras que los juguetes. Claro. Entonces, bueno, me presenté a una empresa, me dijeron, ¿qué sabes hacer? Las computadoras, bueno, sí, las sabes. Miento, era una mudanza que había que hacer. Ujú. Como estudiantes pedían mano de obra física, entonces teníamos que hacer una mudanza. La empresa que se mudaba había que desconectar también entre las cosas, las computadoras, todo. Entonces nosotros no podíamos tocar nada porque éramos estudiantes y no teníamos idea. Y en un momento una de las secretarias dijo, ay, se me trabó la computadora, no la puedo apagar para que la desenchufen para llevársela, qué sé yo. Entonces yo le dije, a ver, ¿me deja? Y ahí, con lo poco de lo bueno que podía expresarme, le ayudé y le solucioné el problema. Entonces ya me empezaron a fichar. Ah, este puede con las computadoras. Bueno, y me empezaron a poner más en la parte de que se iba a encargar del traslado informático de la mudanza. Y bueno, cuando hubo que instalar todo, instalé todo sin ningún problema. Entonces la empresa concluía el trabajo de mudanza, ya nos despedían a los estudiantes y uno de los jefes me dijo, ¿te interesaría estar en la parte informática acá con nosotros, darnos una mano? Sí, 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 y ahí quedé. Qué bueno. Quedé ahí, los 7 años que estuve después, estuve empleado en esa misma empresa Genial. y ascendiendo hasta que llegué a jefe de informática de la empresa y viajaba por toda Europa instalando las sucursales, así que estaba ¡Qué allá arriba, en la nube. maravilla! ¡Qué maravilla! Pero bueno, Bueno, eso, pero ¿qué pasó con bueno, Medjugorje? bueno, ahí empezó a entrarme plata. Obvio. Entonces yo me la pasaba de joda, 3 noches sin dormir, y hasta que empezaba a resonarme el rulo ese de tambor. ¿Y qué pasó con la plata que me pediste? No era para esto, ¿no? ¿Qué pasó? Y me empezaban a salir cosas mal en el trabajo y qué sé yo. Entonces yo empecé ahí a reflexionar, digo, te engañé porque al fin te pedí algo y lo usé para otra cosa. Y fue un momento muy crucial en donde yo tenía que solucionarle a la computadora del director de la empresa un problema y no me salía, y dependía mucho de que si yo seguía trabajando ahí. Fue una prueba muy grande para mí. Y me puse a rezar y le pedí a Dios que me dé una mano, que bueno, que lo sentía, lo que había hecho de dar vuelta a la cara y no cumplir. Y mi mamá, como toda madre que no se cansa de esperar, seguía esperando que yo algún día fuera, Bonita. pero Dios exige más. Entonces le pedí perdón. Después de rezar, dije, a ver, tic, toqué y se prendió la computadora, no lo podía creer. Y todo funcionó. Gloria a Dios. Al día siguiente fui, gloria a Dios, al día siguiente, bueno, fui a misa, me confesé y fui a pedir en la parroquia que hacía las peregrinaciones de inscribirme para ir a Medjugorje. Así que bueno, pero iba a Medjugorje también negado. Iban rezando, todas las viejas, por lo general eran todas viejas, viejas rezadoras, le decía yo a mi mamá, ¿qué me hace ir con todas estas viejas rezadoras? Eran un montón de señoras que iban rezando todo el camino, 700 kilómetros rezando, terminaba un rosario y empezaba otro. Así que bueno, ya tenía la cabeza con auriculares y todo, iba igual, como en misa ese niño chiquito escuchando. Y bueno, llegué allá negado de que bueno, esto es puro verso y a mí no me van a engañar, yo algo voy a encontrar que acá es todo una puesta en escena y bla, bla, bla. Y bueno, no hay mucho que decir porque no es un lugar que uno piensa que te aparece Dios o la Virgen así en la cara y quedas maravilloso. Y yo digo, menos mal que no pasa eso, porque qué responsabilidad después
Porque yo dentro de mi incredulidad, muchas veces también me planteaba, digo, que viva la Virgen, así cualquiera cree, te aparece un ángel y te dice, mira, Dios te necesita, ¿y qué le vas a decir que no? Si tenés todas las pruebas de que está Dios y de que existe y de que lo viste y que viste el ángel, ya son muy tarados si decís que no, porque ya tenés todo en la cara, ¿no? Las pruebas de que existe. En cambio, para nosotros es mucho más difícil. Las pruebas nos llegan de otras maneras, no de manera visual o física. Entonces, son pruebas permanentes. Bueno, dicho y hecho, no pasó, yo no vi nada, no se me apareció la Virgen ni nada. Y aparte es un tema muy delicado que la iglesia lo tiene que aprobar, si aparecen, si se ven, si los videntes realmente la están viendo. No me metí en eso, aunque al principio sí lo cuestionaba. Digo, bueno, pero si la iglesia esto no lo aprueba, esto es todo verso. Pero sí tengo que destacar que es un lugar santo. ¿Por qué? Porque hay tanta gente rezando. Que así sea mentira, que supongamos que es un invento turístico No, para pero que... ya está No, ya demostrado sé, que... pero quiero decir, a esa edad, en esa época, que Claro, estaba recién fresquito, claro. era, todo indicaba de que, bueno, acá hay turismo, atraen a la gente, vieron que Lourdes es turístico, lo otro que tiene, bueno, el que ve un negocio puede inventar y por qué no, ya conocemos Bueno, que pero en definitiva, ¿qué fue lo que te tocó el corazón? toda esa gente convirtiéndose, confesándose, gente que va como yo, que iba como yo y que le pasaba lo mismo que a mí, que volvían con esperanza, con el corazón lleno, quizás con la desilusión de no ver lo que pensaban ver, pero que no era lo que Dios quería que vieran. Quería que vean gente humilde, esos cenáculos que le llaman allá, que son centros de retiro, gente muy enferma que va ahí y encuentra la santificación y ofrecer su dolor por algo y darse cuenta que no se van a curar si no es la voluntad de Dios, no van a curarse físicamente, pero sí su alma, y que pueden ofrecer ese dolor para otros. Y esos corazones duros como piedra que se logran transformar y convertir. Y bueno, y se resume todo que logré llevar a mi mamá a ese lugar, con la gracia de Dios. Logré juntar plata para llevar a mi mamá, a mi papá, y que estén ahí. Yo fui infinidad de veces después de la primera y no podía dejar de ir y de traer. Y después, en vez de traer placas de computadora, traía rosarios. Traía valijas llenas de Bueno, pero rosarios te para enamoraste de la repartir. Virgen, ¿algo Sí, pasó? sí, sí. Ahí la adopté como madre, Mm, verdaderamente. Sí, sí, sí. mm. Más que yo adoptarla, ella ya me tenía bajo su manto, gracias mucho de las oraciones de mi mamá, de mis abuelos, de mis padres. Pero también el paso de aceptarla, ¿no? Como madre. Qué hermoso. Y bueno, pude hacer ahí mismo también la gran confesión, que sí, eso lo que sentí ahí fue un calor, una cosa, un olor a azufre que me salía, no sé, es inexplicable, unas cosas tremendas. Después durante la misa poder rezar y sentir que como que la Virgen caminaba con su manto entre nosotros, aunque no visualmente como uno Exacto, espera, sí la claro, sentí. Sentí su claro. mano en el hombro y bueno, es algo Bueno, inexplicable que cada uno lo puede sentir a su manera. un regalo de la madre Sí, inmenso sí, tuviste, vos, tu absolutamente, familia, todos. absolutamente, Sí, sí. yo sé de personas que han ido a Medjugorje y se quieren quedar ahí. A mí me pasó algo similar, salvando las distancias. Cuando fuimos a Salta en peregrinación, yo volví enamoradísima de la La Virgen. Virgen del Cerro. Sí, de la Virgen, digamos. Sí, 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 pero Fui, a ese lugar de fui a la peregrinación, pues. Virgen del Cerro Ajá. y por gracia de Dios también pude ir a Lourdes y a Fátima, pero cuando fui a Fátima fue entrar en Fátima y era una paz tan grande que me hubiera quedado a vivir. Lo que pasa es que yo en los 100 años de Fátima hice la consagración de los 30 días y fui a Fátima Qué a los lindo, 2 o 3 días. qué lindo. Entonces, es como que la Virgen me adoptó, podemos decir así lo que yo siento, porque era una paz tan inmensa que no era de este mundo.
Y también me hubiera quedado a vivir. No era de este mundo esa paz, ¿no? Y realmente es la señora de la paz Y sí, a la que y cómo tenemos que esforzarnos para estar con un pie acá y uno allá, porque, por sí, ejemplo, yo no dejé después de esa experiencia y de las que siguieron alimentándose de cada vez que podía ir, iba, porque cambió mi vida, em, a querer ir a otros lugares de peregrinación. sí, Pude ir a Padua, pude ir a Fátima, pude ir a Lourdes, pude ir a Zaragoza, a la sí, Virgen del sí. Pilar. No, 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 incontable todos los lugares. yo, ¿sabés la idea Esto lo que... tengo que decir, porque mi mamá devota del Padre Pío de Pietrelcina, la pude llevar a Roma, Mirá, a San Giovanni ajá, Rotondo, a la Virgen de Loreto, estuvo en claro, la casita de Nazaret. No, no, no lo puedo creer. Mi mamá ahora desde el cielo donde nos acompaña y acá entre nosotros, porque ellos trabajan para nosotros, yo sé que lo hacen, interceden y piden, y yo ya sé que ella ya está allá. Em, Gracias a ella y gracias a haber criado 9 hijos con todo el empeño que le puso, somos una gran familia. Y bueno, y agradezco eso. Gracias a ella estoy acá en la radio, gracias a ella estoy cerca de Dios y gracias a ella vivo. Así que 3 en 1. no, qué hermoso. Realmente sin palabras, sin palabras. Me encanta todo lo que nos has dicho y también esta maravilla que también nos parece a veces a las madres, a las abuelas, que lo que hacemos no se escucha, que no se ve, no se siente. Y sin embargo, qué hermoso testimonio que vos tenés, Adrián. Es una maravilla, realmente. Bueno, No le yo, robemos tiempo al programa que sigue, que si no no, nos van no, a pero voy a retar. decir una sola cosita más, una sola cosita más. Yo creo honestamente que todos los santuarios de la Virgen, y bueno, y los lugares que Dios quiera, es como que está el cielo y la tierra más Sí, es una juntos. conexión directa. Sí, sí. Y que ahí son lugares de mucha bendición. Pienso también Amén. aquí en Lourdes del Chayao. Amén. Bueno, son lugares de mucha bendición que cuando vamos realmente recibimos. Y yo solamente para ir cerrando, digo 2 cosas más. A lo que usted dice de los lugares de peregrinación y donde está la Virgen en sus santuarios, sé que sí, que es verdad que hay algo adicional. Pero no nos olvidemos que esa conexión tierra y cielo está en todos los en todos los donde está Templos. Jesús sacramentado. Claro, Exacto. En todos los totalmente, tabernáculos está esa conexión directa y no nos totalmente. olvidemos, no es necesario ir a Medjugorje, a Lourdes, a Fátima. Eso es un regalo que yo lo agradezco, pero Sí, sí, yo ese mismo totalmente. lugar lo encuentro en cualquier sagrario de cualquier En las iglesia. iglesias nuestras católicas, Exactamente. Por eso digo, porque, Jesús sacramentado. porque yo te digo sinceramente, he tenido que ir a iglesias evangélicas, los respeto muchísimo, pero no siento esa presencia Claro, que claro, uno claro. siente en las iglesias donde está el Santísimo Sacramento. Es como que hay algo diferente, ¿no? Es muy difícil de explicar, pero realmente es como que la presencia de Dios llena el lugar, Bueno, ¿viste? la misma Biblia lo dice. Por sus obras los reconocerán. O sea que no hay que esforzarse mucho en demostrar en qué iglesia es la correcta. Yo creo que eso las obras lo demuestran. Pero bueno, Dios sabe por qué existen Lo esas distintas importante que religiones sí, sí, y sí, todo está en sus y manos. fíjate que bueno, hay todo un movimiento ecuménico muy interesante, pero sería para otro Sí, programa. sí, sí. Nos despedimos, Nos Adrián. despedimos. Yo Gracias me por la despido de la invitación. audiencia hasta el próximo viernes a las 10 de la mañana. Y bueno, vos tenés siempre la puerta abierta acá en el Yo programa, solamente, Adrián. para no dejarlo picando, digo que la decisión de volver fue a Argentina, fue que, porque muchos me preguntan, ¿y por qué no formaste allá familia? ¿Te quedaste si ya estuviste tantos años, ya tenías todo hecho? La patada, el puntapié inicial fue la crisis de 2008, fue muy grande. Empezaron a echar a mucha gente de mi empresa también. Yo fui voluntario que échenme porque yo de paso aprovecho y me vuelvo. Y de paso me indemnizaban, me podía juntar unos pesos. Así que antes de ver echar a compañeros, preferí irme y aprovechar la oportunidad, matar 2 pájaros de un tiro.
Y en uno de los viajes el padre Lalo me dijo, quédate acá, te necesitamos en la radio, qué sé yo. Eso también me ayudó. Buenísimo. Fue en una misa del padre Betancourt cuando el padre Lalo lo traía. Y bueno, además mi familia que también me decía, quédate, ya está, si ya hiciste lo que tenías que hacer. Así que bueno, acá estoy a disposición. Y en la radio soy ahora y Tesorero. sí, y me agregaron ese trabajo, así que bueno, les pido que se asocien, que necesitamos que se asocien los que más puedan hacia esta radio. Sí, Si la bien Dios cuota es tiene todo baratita. planeado, pero tenemos que pedir cuota es también. baratita. Tenemos que pedir a Dios que mande. Gracias, Adrián. Gracias a usted por la invitación. Bueno, nos despedimos. Chao, Gaby. Gracias por estar también. Necesitamos la fe, necesitamos amor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Necesitamos la fe, necesitamos amor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver. Hola, amigas y amigos. Qué alegría encontrarlos en estas redes sociales en que nos llevan a los confines del mundo. Estamos con nuestros programas, nuestras propuestas y locutores y nuestra mirada cultural y católica. Mantenemos, por supuesto, nuestra mirada en la evangelización. Bienvenidos a este espacio que denominamos RDC, desde Mendoza al mundo. Bienvenidos.